Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la herramienta antiplagio Turnitin. Esta herramienta la podremos utilizar sobre foros, tareas y talleres, es decir, sobre ciertas actividades que los alumnos tienen que entregar y nos va a ayudar a saber si el contenido que han aportado los alumnos en esas tareas es original, es decir, lo han creado ellos o lo han copiado de contenidos de terceros. La herramienta no nos va a decir si lo que tenemos es un plagio o no, sino que nos va a dar coincidencias y porcentajes de plagio. Pero no nos dice de forma definitiva si eso es un plagio o no. Será tarea del profesor, viendo los informes que se generan sobre cada actividad entregada por los usuarios, decidir si considera lo que está viendo, con los datos que está viendo de coincidencia, si eso es un plagio o no y si lo acepta o no. Entonces hemos dicho que esta herramienta se puede utilizar sobre foros, tareas y talleres. Realmente no hay que hacer nada, simplemente activarla y seleccionar algunas opciones. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo funciona sobre una actividad del tipo tareas, por ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es activar la edición y lo que vamos a hacer será crear una tarea y le vamos a activar este plugin. Le damos a añadir una actividad o un recurso, seleccionamos tarea y le damos a crear. Aunque en este vídeo nos vamos a centrar en los parámetros propios del plugin Turnitin, sí que tenemos que rellenar algunos parámetros para que la tarea se pueda crear, ¿no? Por ejemplo, tarea subida de archivo. Y en la descripción le vamos a decir al alumno, ya que estamos hablando de plagio, pues que simplemente describa qué es un plagio. Describa en un documento de Word qué es un plagio. Vamos a quitar la fecha de entrega. Estos parámetros no nos interesan mucho en este vídeo, pero bueno, tenemos que completarlo. Y le vamos a decir que tiene que subir un archivo y que va a subir nada más que uno. Entonces ahora nos iríamos a lo que nos interesa en este vídeo, que son los ajustes de la extensión Turnitin. Activar Turnitin, le tenemos que decir que sí para que funcione, si no, no funcionaría. ¿Mostrar los informes de originalidad a los estudiantes? No. Si le decimos que sí, los alumnos podrán ver los informes sobre el posible plagio de sus propias entregas. En este caso, no quiero que lo vean. El siguiente parámetro es permitir la entrega de ficheros de cualquier tipo. Es conveniente que le digamos que no porque hay cierto tipo de archivos que Turnitin no puede analizar. Entonces, si le decimos que no, aún así hay muchos tipos de archivos que son los que se pueden subir, como por ejemplo los archivos de Microsoft Word, de OpenOffice, de WordPerfect, de HTML y bueno, básicamente los archivos principales de edición de texto. Almacenar trabajo de los estudiantes, si le decimos que sí, esto hace que cuando un alumno entregue un trabajo, ese trabajo se quede registrado para que cuando otro alumno entregue otra cosa, comprobemos si se ha podido copiar de ese trabajo anterior. Le podemos decir que sí o le podemos decir que no. Entonces esos trabajos no se guardan. Estos tres parámetros siguientes van a definir con qué queremos comparar lo que ha subido el alumno. Podemos comprobarlo con trabajos almacenados de estudiantes, comparar con material que exista en Internet o comparar con diarios, revistas y otras publicaciones. Es interesante dejarlo siempre así. Podemos definir cuándo queremos generar el informe. Podemos generar el informe siempre que un usuario suba su trabajo, se realiza la entrega y en ese caso ya no se permiten segundas entregas. Podemos generar informes inmediatamente, pero se permiten segundas entregas. Entonces el alumno puede ir haciendo más entregas. Y generar informes en la fecha de entrega, lo que hace es que el informe se genera una vez que se ha llegado a la fecha de entrega de la tarea. Podemos excluir el material citado, es decir, si en el texto aparece material citado, ese no lo pasamos, digamos, por el detector de plagio. Y podemos excluir equivalencias menores. Esto quiere decir que podemos definir un número de palabras o un número de porcentaje de plagio que si el documento no llega a ese número, pues entonces no aparece como etiquetado como posible plagio. No aparece el informe. Entonces, bueno, esto normalmente lo podemos dejar a que no. O si estamos seguros, por ejemplo, yo que sé, que por cualquier contenido un porcentaje menor de un 20 o un 30% de plagio no lo consideramos como plagio, lo podemos poner aquí, ponemos porcentaje, ponemos aquí 20 y este no nos aparecería mencionado como plagio. Normalmente lo dejamos en no. Y ya tendríamos la tarea. Entonces lo que hemos hecho ha sido definir una tarea donde se le pide al alumno que suba un archivo describiendo, para ya que estamos hablando de esto, que es un plagio. Y entonces lo que voy a hacer yo ahora es entrar como 3 alumnos y voy a subir 3 trabajos. En el primer caso, con el primer alumno, lo que voy a hacer es subir un archivo donde el alumno ha escrito la definición a mano. Aún así, ha puesto 3 enlaces a 3 fuentes en páginas web. En el segundo caso, voy a subir un archivo donde el alumno ha cogido el texto directamente de la Wikipedia y lo ha copiado.
Y en el tercer caso voy a hacer una mezcla entre los dos. El contenido del archivo que sube el alumno será un poco de texto que ha escrito él y luego un trozo de texto que ha extraído también de la Wikipedia. Y vamos a ver sobre estos tres supuestos lo que nos detecta este filtro o este plugin de Turnitin. Entonces lo que voy a hacer ahora es entrar con esos tres usuarios y realizar la entrega de esta tarea con cada uno de los usuarios. Bueno, ya he realizado la subida de esos tres archivos, una por cada alumno, serían 3 entregas de 3 alumnos. Y si nos vamos a la tarea, vemos que efectivamente se han enviado 3 y están pendientes de calificar 3 entregas. Y si nos vamos a ver calificar todas las entregas, vemos que efectivamente aquí tenemos las 3 entregas y ahora mismo aparecen en estado de cola. Es decir, todavía no se ha realizado el informe y hay que esperar que el proceso termine. Esto puede tardar un rato, aunque bueno, suele ser bastante rápido, ¿no? Es cuestión de entrar dentro de un rato y ver que ya están los informes listos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar un poco hasta que los informes estén ya aquí disponibles. Bueno, ya hemos dejado que pase un buen rato y si recargamos la página, y ya vemos que efectivamente el proceso ha terminado y tenemos aquí el informe ya listo. Y ahora vamos a analizar qué es lo que tenemos aquí. Pues tenemos un 22% de detección de plagio en este archivo que ha subido este usuario, un 52% en este y un 100% en este. Estos indicadores son simplemente orientativos. El profesor tiene que entrar y ver cuál es la causa de ese plagio, porque puede haber casos en los que este 22% sea muy significativo y puede haber casos que este 100%, pues por cualquier motivo nosotros podamos llegar a la conclusión de que realmente no es un plagio. Para eso tenemos que entrar dentro y ver qué es lo que tenemos. Vamos a entrar en este que tiene un 22% de similaridad. Similaridad es el concepto que realmente utiliza este plugin de Turnitin. Es decir, Turnitin no nos dice que esto es un plagio, sino que existe una similaridad entre los elementos que hay en el contenido y otros elementos que Turnitin ya tiene registrados como otros trabajos que han sido entregados anteriormente o que existen ya en la red. Bueno, aquí lo que tenemos ahora es el contenido de lo que ha entregado el alumno, que en este caso es un texto muy pequeñito, y aquí vamos a tener marcados con números las coincidencias que ha encontrado Turnitin con material que existe en la red en cualquier tipo de página web o repositorio o lo que sea. Tenemos 1 y 2 y si hacemos clic sobre cualquiera de ellos, nos va a decir en qué fuente ha encontrado este contenido igual que el nuestro. Si hacemos clic aquí, también aparece que este contenido lo ha encontrado aquí. Esto hay que verlo porque en este caso yo lo que he hecho en este archivo es coger este enlace de la Wikipedia y utilizarlo como fuente. Y Turnitin me dice que ha localizado esto en otra página web, entonces me detecta que es una similaridad. Entonces aquí la cosa se complica porque claro, este texto lo ha elaborado el alumno y ha puesto como fuente esto de aquí. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta todo lo que es la ley de protección de datos, lo que son los contenidos de terceros, las licencias de uso, qué es citar y qué no es citar, qué se considera plagio, qué no se considera plagio, con lo cual hay que tener muchas consideraciones a la hora de evaluar si estas similitudes pueden ser una causa para que echemos el trabajo de los alumnos para atrás, ¿vale? Hay casos, por ejemplo, que aquí puede que no tenga importancia, según los términos que estoy evaluando yo, y hay otros casos en que, bueno, a lo mejor sí es importante, ¿no?, que esto sea o no sea una similaridad. Entonces ya os digo que lo que os indica, el porcentaje que os indica Turnitin simplemente es indicativo de la similaridad. El plagio tenemos que evaluarlo nosotros, si consideramos que hay un plagio evidente o que es una cosa que, bueno, que se puede pasar por alto, ¿no? Si hacemos clic aquí, nos va a indicar un resumen de todas las coincidencias, en este caso solo hay 2 coincidencias, y si hacemos clic aquí, nos va a decir por cada coincidencia, aquí tenemos una de 2 y podemos saltar a 2 de 2, si tuviéramos más podremos ir saltando, nos va a decir en todos los sitios donde ha localizado esa coincidencia. Eso nos puede ayudar a nosotros a evaluar si estas similitudes son causa de anular este trabajo por plagio. Entonces, bueno, esta es la forma de trabajar con esta herramienta. Desde aquí también podemos ir saltando a
el resto de tareas. No hace falta que volvamos a la pantalla de calificaciones de la tarea. Podemos hacerlo desde aquí, saltando al siguiente archivo. Por ejemplo, si venimos a este archivo, vamos a ver que en este caso hay un porcentaje alto, la mitad del contenido está calificado como con similaridad con otras fuentes. Entonces aquí, bueno, pues es justo la mitad del contenido, ¿no? Esto parece que es original y esto es copiado. Entonces aquí sí que podríamos poner algún problema al trabajo, ¿no? Si nos fuéramos al tercer trabajo entregado, vamos a ver que todo el contenido aparece como que tiene similaridad con otros contenidos, ¿no? Entonces aquí sí que podríamos decir, pues mira, esto está copiado literalmente, ¿no? Entonces no sé si vais viendo cuál es la forma, ¿no? Hay que entrar en cada caso y ver en cada caso cuáles son las coincidencias y echarle un vistazo a cuáles son las fuentes e intentar entender por qué el alumno ha utilizado esto, ¿no? Porque a veces, bueno, se utiliza con un claro interés por copiar y otras veces, bueno, puede aparecer alguna similitud que realmente no tiene una importancia significativa en lo que es la entrega de esta tarea, ¿no? Bueno, pues nada más, ya sabemos que este filtro de detección de similaridades o de plagio lo podemos utilizar en 3 tipos de actividades, que hay que configurarla para ver cómo queremos que funcione y que después, cuando los alumnos entreguen sus actividades, tenemos que esperar un poco a que se generen los informes y cuando se generen los informes tenemos que entrar a analizar y estudiar en cada caso si de las similitudes que nos avisa el informe podemos suponer que hay un plagio de manera clara o no. Entonces, eso es trabajo del profesor. Bueno, pues nada más. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.